recuerdo de los madrileños, a tal punto que cuando llegan los franceses, que tienen su cuartel en la Casa de la Palma, escriben, tomando notas, que nadie ya en Motril tiene conciencia de la historia del azúcar en Motril. Curiosamente, en 2 generaciones se había perdido el conocimiento del cultivo de la caña. En todo ese periodo, como ya sabéis, se había intentado en la Vega de Motril el algodón, el arroz, no, todo que fue muy posterior, ¿no? Pero sobre todo el algodón y el arroz se había intentado. De hecho, el algodón sí se pone en marcha y se generan algunos capitales ligados al algodón. Bueno, el segundo ciclo de la caña en Motril, por eso son 1200 años de historia, se produce a mediados del siglo XIX con la llegada de la máquina de vapor. Ramón de la Sagra, que es un masón que tiene que huir de España a Cuba, allí conoce todos los nuevos ingenios que se están poniendo en marcha en la zona de las Antillas, Cuba, etcétera, etcétera, y cuando vuelve a España contacta con una serie de inversores en Madrid y les plantea la posibilidad de traer de nuevo las variedades que se habían conocido en América, porque allí se había descubierto, entre otras cosas, la posibilidad de plantar la caña desde semillas, que no se conocía en el mundo musulmán. Ya sabéis que la caña se hacía a través de esquejes o de los canutos, etcétera, y eso producía la degeneración de la caña de azúcar. Y el conocimiento de la posibilidad de plantar la caña de azúcar con semillas permite hacer los cruces de las variedades, que es lo que hace que después la caña de azúcar evolucione y que puedan producir continuamente variedades, que son las que se utilizaron en la Vega de Motril en la última fase, con diferentes calidades y diferentes rendimientos. Bueno, Ramón de la Sagra llega a España, convence a un grupo de inversores, se viene a la costa de Granada, hace un informe de cómo están, con los ingenios antiguos que quedaban, y propone la construcción de unos ingenios y traer unas variedades de América. A los empresarios que le hace el informe, se adelantan en Ramón de la Sagra, lo dejan fuera y montan el primero de los ingenios, primero en Torró, después en Almuñeca, y el primero de la Vega de Motril en Salobreña, que es el de la Caleta, que se hace en 1840 y algo, que es el primero que se construye en la Vega de Granada en época industrial. Se hace allí, posteriormente se hace el de San José, en el puerto, con la finalidad de que el carbón, que es imprescindible para el funcionamiento de la máquina de vapor, esté cerca en un puerto de carga y después poder comercializar el azúcar fuera. Los 2 primeros ingenios que se hacen, por eso se hacen junto al mar, en la Caleta, en Saloreña, y San José en el Baradero. Después se ponen en marcha otros, que son el de la Fabriquilla, que es un poquito posterior, el de Larios, que es posterior, y de esa fase, el último que se hace es este que tenemos aquí, que es la fábrica de Elche. Inicialmente lo pone en marcha la familia Burgos, que como sabéis es una familia de larga tradición en Motril, participa en todos los negocios mineros, son banqueros, y junto con otra serie de inversores, uno de ellos, Pilar de León y Gregorio, la marquesa de Pilar, que posteriormente adquiere la totalidad de las acciones de esta fábrica y la incorpora a su patrimonio. Para eso se había casado un par de años antes con el marqués de Larios, que también estaba metido en negocios en toda la comarca, que muere al año siguiente, a los 2 años, y esta mujer vuelve a casarse ya en terceras nupcias. La historia de la marquesa de Esquilache la tengo ya medio escribida, porque es una historia interesante. Tiene 3, se casa 3 veces, no tiene descendencia, y era una persona venía de la nobleza también cubana, viene hacia acá, y tiene historias que contar. Una cosa curiosa es que, si os metéis en internet, porque está escrito, hay un tema médico muy interesante, porque el marqués de Larios, la familia Larios, cuando se casa esta mujer, se casan casi en secreto en Madrid. La familia Larios intenta darlo por loco al marqués de Larios, a Martín Larios. Y hay un proceso que dura 4 años de informes médicos en los que intervienen los médicos que vienen de París, de la Sorbona, etcétera, etcétera, a declarar en el juicio, intentando unos probar que
que es... Me está entrando la crema ahí, gracias. Intentando demostrar que estaba loco y otro intentando demostrar que no, y entre otros, al fin, si lo leéis, porque está en internet los documentos, ¿no? Todo muy curioso. Una de las cosas que hacían, lo diagnostican como delirio de grandeza. Y entre las cosas que plantea es que había inventado un sistema para tener las brochas de afeitar en equilibrio estático permanente. Y el hombre quería patentarlo y gastar el dinero en estas cosas. Bueno, como digo, ese segundo proceso entra en la Vega de Motril. Son pequeños propietarios, capital casi todo de él malagueño, los Welling, los Larios, también el capital de Granada, los Acosta, los Agrela, que empiezan a invertir en esta zona con el tema del azúcar y obtienen grandes beneficios. Hasta llegar al finales del siglo XIX, principio del 2000, en el que se produce el segundo salto del capitalismo en España. Ese proceso de la burguesía local que empieza a hacer pequeñas inversiones en la minería, en la azúcar, en todo lo que tiene que ver el tema industrial, empiezan a generarse los grandes trucos, ¿no? Las grandes aglomeraciones de capital de un nivel superior. Los que estamos ligados al mundo de la biología lo vemos claramente como una pirámide, ¿no? Empiezan a salir los predadores abajo, pero inmediatamente sale el superpredador, ¿no? Que se pone arriba y se los come a todos. Y se crea la Sociedad General Azucarera, que agrupa a los grandes propietarios de azúcar, sobre todo ya en la remolacha que estaba empezando a competir, entra aquí, adquiere todas esas pequeñas propiedades, entre ellas esta, y comienza el cierre de todas las compras para cerrarlas, concentrar la producción e imponer el precio a los agricultores. Agricultores que son medianos y grandes propietarios, que no existe el pequeño propietario en ese momento. Y ahí está la revuelta que acaba con el incendio de la fábrica de Larios. La fábrica de Larios la queman los propietarios agrícolas, inducidos por una serie de líos internos que tienen que ver con por un lado, la fijación de precios con la sociedad general y porque algunas familias locales, como eran los Larios, no venden. Por eso, no sé si habéis leído el libro El Zafarí, si no lo recomiendo, es un libro de historia de Motril, novelado del siglo XIX, en el que se cuenta esta historia perfectamente, una preciosidad, porque cuenta la historia de Motril del siglo, de finales del 18, 19, 20, del siglo XX, preciosa, clavada, ¿no? Bueno, pues en toda esa revuelta está esto. Y la Sociedad General Azucarera coge esta fábrica y lo que quiere convertirla en la única que opere en la Vega de Motril, junto con la Sociedad de Rosario, que es de Agrela, que no es de la sociedad, que funciona en la zona de San Luis. Y procede a la ampliación de todas las instalaciones y concentrar aquí toda la producción. Eso genera una serie de cambios que, sobre todo en 1920, acaban con completar la idea de lo que tenemos aquí. La chimenea es de 1920, tiene que ver con la ampliación, y desgraciadamente se ha perdido el conjunto monumental, porque aquí estamos en el mayor monumento industrial de Andalucía, definido así por el Instituto Andaluz de Patrimonio. Este es el mayor monumento industrial de Andalucía. Está entre los 10 monumentos industriales más grandes de España. Porque los motrileños pues tampoco se nos cuente ni lo conozcamos. El interés que tenía esto es que era un modelo de fábrica colonia. Por eso era importante que no se hubiese construido toda esa urbanización ahí. Porque lo que aquí estaba era una colonia en el que esto estaba cercado, aquí vivían los monderos, todo el personal que trabajaba dentro de la fábrica, existía una capilla aquí dentro, eso eran las casas de los propietarios cuando venían por aquí. En sí mismo esto era una ciudad, donde todo se abastecía. Si alguien conoce el modelo de Cataluña industrial, las colonias mineras eran exactamente iguales, ¿no? En mitad de un Pirineo, pues te encuentras las colonias mineras donde todos vivían dentro y todo se gastaba dentro, ¿no? Todo se compraba y todo vivía. Ese era el modelo de 1898, que es lo que representa la fábrica de la concentración de toda la producción azucarera en un punto como consecuencia de ese segundo salto del capitalismo industrial en España, que es lo que refleja la fábrica. En este momento la fábrica, pues sabéis que lo único que tiene abierto es uno de los almacenes,
tiene conservado bastante maquinaria, sobre todo los trenes de molinos, que, en fin, algunos me imagino que habéis conocido esto en funcionamiento, incluso habéis trabajado aquí en alguna ocasión. Y es, como digo, una parte esencial para conocer esa segunda fase del capitalismo. Ahora vamos a seguir andando y vamos a ver la tercera fase, que es la respuesta de la burguesía local a ese intento de acaparación de todo la producción azucarera, que son algunas de las familias de Motril que ante ese acaparamiento y esa imposición de precios construyen sus propias fábricas azucareras, que son San Luis y la Almudena, que es por donde vamos a pasar. ¿De acuerdo? Un momento.